A unos niños a principios de los 90 se les ocurrió jugar a la Ouija. Consiguieron una tabla, se reunieron una noche y empezaron a jugar. Pero lo que no sabían es que a partir de esa noche a uno de los niños le cambiaría totalmente la vida. Esta historia que les voy a contar el día de hoy ocurrió a principios de los 90. No sé por qué en esa época ocurría mucho este tipo de cosas. No sé si estaba mucho de moda que los niños leyeran libros de brujería, no sé si estaba mucho de moda que los niños jugaran a la Ouija. Cerca de este lugar, cerca de este pueblito, ocurrió también una de las hazañas, creo que más grandes de México, en el tema de los exorcismos, en el tema de las posesiones demoníacas. Estoy hablando de los locos de San Leopoldo, que es una historia muy conocida. De hecho, para esa posesión, para hacer el exorcismo, tuvieron que mandar a un padre del Vaticano. Así de fuerte estuvo el caso. El día de hoy les voy a contar una historia también de posesión demoníaca, de exorcismo que ocurrió exactamente en esta iglesia en donde me encuentro. La historia cuenta que a una niña se le ocurrió jugar a la Ouija con sus amigos y a raíz de eso empezó a sentirse mal, empezó a actuar de una manera rara. La familia en aquel entonces contó que la niña era una niña muy feliz, muy alegre, y de la nada no salía de su cuarto, no quería ir a la escuela, no quería jugar, no quería ver a nadie, y pues obviamente sus papás se empezaron a preocupar. Pasaron los días hasta que una noche de la nada la niña empezó a gritar, empezó a llorar, y sus papás rápido fueron al cuarto y se dieron cuenta que la niña estaba actuando de una manera rara. Le preguntaron qué le pasaba y la niña decía cosas en un idioma que nadie entendía. Ahí fue donde sus papás empezaron a preocupar y empezaron a investigar qué es lo que estaba ocasionando que esto pasara. Para cuando la niña empezó a actuar de una manera rara, el pueblo ya más o menos sabía qué es lo que estaba pasando, y el papá de uno de los involucrados que estuvo jugando la Ouija con la niña, en el cuarto de su hijo encontró la tabla con la que jugaron la Ouija. Así que el papá de este niño, ya enterado, ya sabiendo lo que a la niña le estaba pasando, pues le preguntó a su hijo que si en algún momento habían utilizado esa tabla para jugarlo con la niña, a lo que el niño dijo que sí, que hace pocos días habían estado jugando a la Ouija. El papá rápidamente lo que hizo fue decirle a la familia de la niña lo que había encontrado en el cuarto de su hijo y lo que les había dicho su hijo, y ahí fue cuando empezaron a atar cabo. Para ese momento ya todo el pueblo estaba enterado de lo que le sucedía a la niña, así que nadie se le acercaba a la familia por miedo a que se les pasara lo que la niña tenía, o por miedo a que la niña les hiciera daño. Los papás preocupados le preguntaban a la niña que qué es lo que le pasaba, y la niña no decía nada, básicamente no hablaba, no quería decir ni una sola palabra. El papá no creía mucho en ese tipo de cosas, lo que hizo fue llevarla al doctor, anduvieron buscando de aquí para allá, pero sí, nadie sabía qué es lo que le pasaba. En los estudios que le realizaban no salía nada, la niña no estaba enferma, no tenía nada. Pasó el tiempo y la niña ya no salía, ya no quería comer, ya no quería jugar, ya ni siquiera quería ir a la escuela, no salía de su cuarto. La mamá aún tenía como que la espinita esa de que ella sí se había quedado con la idea de que podía ser algo más, algo que no era normal. Llegó una noche en donde se volvió a repetir lo mismo que ya había pasado. Escucharon que la niña estaba gritando, que la niña estaba llorando, que la niña decía cosas raras. La mamá sí creía un poco más en ese tipo de cosas, así que lo que hizo fue llevarla con un padre. El papá no quería, dijo que esas cosas no existían, pero aceptó llevarla con un padre. La llevaron con un padre y el padre les dijo: aquí vamos a saber si en verdad es una posesión demoníaca o si puede que sea una enfermedad, puede que sea algo psicológico. La familia contó, después de todo lo ocurrido, que el padre empezó a hacer oraciones, empezó a echarle agua bendita, y ahí fue cuando la niña empezó a actuar otra vez de una manera muy rara. Empezó a gritar, empezó a escupir, empezó a hablar en un idioma que ellos no sabían qué idioma era, no le entendían nada, se empezó a lastimar, dicen que se rasguñaba los brazos, se sacaba sangre, y ahí fue donde ya supieron que sí era una posesión demoníaca. Intentaron agarrar a la niña entre los tres, entre el padre, el papá y la mamá, y no pudieron. Tuvieron que llamar a más personas para que los ayudaran a agarrarla, hasta que por fin la pudieron someter. Esta la amarraron. Pasó ese día y la familia ya sabía lo que tenían que hacer. El padre les dijo que tenían que hacer a fuerzas un exorcismo, porque si no, la niña no dejaría de hacer ese tipo de cosas. Es más, la niña ni siquiera se salvaría, porque el padre ya la veía un poco mal. El papá, en contra de sus creencias, aceptó. La historia cuenta que ellos esperaron a que la niña se pusiera otra vez mal para poder hacer el exorcismo. Llegó la noche en donde la niña empezó a gritar, empezó a hacer lo mismo que siempre hacía, y esa misma noche fue cuando buscaron al padre y la trajeron aquí.
La noche en que realizaron el exorcismo, los padres no quisieron hablar mucho del tema. No se sabe con exactitud qué fue lo que realmente pasó, porque solo estuvo, creo que el padre, estuvieron los papás y aparte una persona que ayudó a agarrar a la niña, porque dicen que la niña estaba insoportable, que tenía más fuerza de la que normalmente tenía, que entre dos no la podían agarrar, que entre tres, o sea, entre los papás y el padre no la podían agarrar, así que tuvieron que llamar a una cuarta persona. Los papás no hablaron mucho del tema, la persona que los acompañó habló un poquito más del tema. Lo único que dijo fue, la niña tiene mucha fuerza, en el momento se hacía mucho daño y le salía mucha sangre. Dice que empezaba a escupir por todos lados, que maldecía al padre, le dijo que se iba a morir. Llegó el momento en donde el padre le estaba haciendo oraciones y le estaba tirando el agua bendita y la niña se retorcía y decía que el agua bendita le quemaba. Estoy contando la historia y enfrente de mí, en la mera entrada, se vinieron a parar un montón de pájaros negros. Fue lo único que se supo esa noche del exorcismo. La historia cuenta que después de esa noche hubo un tiempo en donde la niña estuvo tranquila. Como año y medio después la niña falleció. No se sabe si la niña falleció por lo mismo, porque no quedó bien después de que le hicieran el exorcismo, pero lamentablemente la niña falleció. Obviamente los papás quedaron muy tocados después de lo que pasó. No pasó mucho tiempo para que la mamá falleciera también, porque dicen que la mamá después la miraban muy triste. Dicen que la señora falleció poco tiempo después. Al papá después lo miraban en las calles todo triste, no hablaba con nadie. Dicen que lo miraban como si fuera un zombie. Y aquí viene la parte más aterradora. Un día solo lo encontraron en su casa ahorcado. Dicen que se suicidó. Muchas personas dicen que fue de tristeza también, porque imagínense perder a su hija y después perder a su esposa. Él se quedó solo. Pero bueno, amigos, traté de resumirles lo más que pude la historia. Repito, me encuentro en la iglesia en donde ocurrió esta historia que les acabo de contar. Esta capilla tiene añísimos y es la única que existe en este pueblito. Es la única, literal, la única capilla que ha existido en este pueblito desde hace años. Tiene un montón de tiempo y tiene un montón de historias. Han pasado un montón de cosas aquí, pero el suceso que más ha sabido es el que les acabo de contar. Qué miedo estar en un lugar donde ocurrió un exorcismo. Chéquense. Dicen que a la niña la pusieron mero en medio de la capilla, o sea, como por aquí, que el padre estaba aquí enfrente, justamente donde yo estoy parado, tirándole agua bendita, y que ella estaba hincada ahí mirando hacia acá. Obviamente esto ya es más nuevo, esto no estaba así. Me imagino que estaba de una manera diferente, pero aquí estaba la niña mirando hacia acá. Sé que estoy en una capillita, en una iglesia, pero aún así, si se ponen a pensar un poquito más el trasfondo de esta historia, sí da un poquito de miedo. Pero bueno, espero les haya gustado el video y ya saben, como siempre digo, sin nada más que decir, nos vemos para la próxima. Chao.